Hola hermanos, ¿cómo andan? Bueno, estamos con el Monje Dionisio Flamini. Hola padre, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, Lucas. ¿Qué tal? Gracias por tenerme. Gracias. Bueno, hoy el padre Dionisio, como saben, es mi padre espiritual y hoy tenemos un video, seguimos con los videos sobre el paradigma oriental. Tratemos de entender en qué consiste el paradigma oriental y qué distingue el paradigma oriental del occidental. Bien, para empezar, como siempre en estos videos, voy a preguntar al padre. Padre, un libro de un filósofo, no me acuerdo cuál es, que dice que lo que distingue al paradigma oriental del occidental es que los orientales ponen más importancia al afecto, mientras que los occidentales a la razón. ¿Eso es así, padre? Bueno, el asunto posiblemente lo que se haya puesto como término comparativo, perdón, pero la garganta no me acompaña muy bien. Lo que suele utilizarse como término comparativo es más que el afecto y la razón, es el corazón y el cerebro. ¿Mm? En tiempos modernos, el conocimiento en Occidente se ha planteado como, digamos así, una especie de papel de redefinir las categorías antiguas de conocimiento que, por ejemplo, tenemos presentes en la palabra de Dios, en la Biblia. Cuando se habla del pensamiento, se habla del corazón; cuando se habla de las intenciones, se habla de las entrañas. Cuando se quiere significar una, digamos así, una operación abstracta, más bien, digamos, se tiene más referencia al medio concreto, cómo el ser humano hace o ejerce tal o cual función. En los últimos siglos han tenido cierta idea o cierta pretensión desmitificante, porque parten de la base de la inexactitud científica del pensamiento tradicional, y ahí es donde uno tiene que hacer una distinción. Una cosa es la expresión científica de un conocimiento y otra cosa es que algo sea verdad o no. La verdad no necesita ser necesariamente explicada con lenguaje científico. Es una de las maneras, porque de hecho la validación del lenguaje, del conocimiento científico no asegura que algo sea verdad o no, sino que el modelo teórico encaja con las pruebas. Entonces, de esta manera, a través de las distintas ciencias experimentales también, se ha establecido en Occidente una especie de abstracción de la acción humana y luego inclusive hasta una negación de la acción humana. Se ha llegado a descomponer tanto al hombre como tal, como actuante, que se pierde la percepción de quién es y cuál es su lugar. En este sentido, en el Oriente cristiano y también en otras tradiciones de Oriente, pero partamos de la fe cristiana que surge en Oriente y donde subsiste en su elemento original, mantiene una, podemos decir, una continuidad con el saber tradicional, sabiéndolo capaz de transmitir la verdad revelada. Con esto estamos diciendo aquellas cosas que Dios ha revelado de sí para que alcancemos la salvación. Entonces, podemos decir que el saber experiencial, espiritual de Oriente tiene sobre todo un sentido teleológico, es de acuerdo al fin. El hombre no aspira al conocimiento per se, puramente, sino de que se adentra en las profundidades de lo humano para poder, digamos así, librar el combate de la fe cristiana. Pues la vida de la fe no es tanto planteada como una práctica de una filosofía, sino como la realización de un verdadero combate, un derrotero
que implica la posibilidad de nuestra condenación. Por lo tanto, la fe se mantiene dentro de el mismo encuadre dramático de la caída, la revelación y la redención en primer lugar. Podemos decir que en Oriente, digamos, usemos esta figura, la cabeza se limita a ser el periscopio del corazón, ¿sí? Y el corazón es la sede de todo lo que el hombre es invisiblemente. El corazón que está en lo profundo, el corazón que está al nivel de las manos, que son las hacedoras, las que expresan la acción, digamos así, eh, es, es un solo continuo, ya que lo que el hombre es en su profundidad misteriosa, en cuanto al corazón, lo expresa mediante sus manos, que es la acción. Por eso podemos decir que es eso, somos corazón-mano. Eso es lo que se conoce de nosotros. Siempre teniendo en cuenta que lo más profundo está plasmado en las entrañas, en lo que sean los intestinos, entre el espacio entre intestino y riñón. Los antiguos ubican, podemos decir, el núcleo de la creación, la fuente de la vida, la fuente de la vitalidad, que eso, por ejemplo, aparece en los proverbios, hablan de una fuente, cuando los padres dicen no entregues tu fuente a las malas mujeres, están hablando de la vitalidad. Cuida tu fuente, dice el salmista en el Salmo 118, tengo tu ley en medio de mi vientre. O también dice el salmista, tú inspeccionas corazones y riñones, como son los dos extremos de un solo continuo humano que se expresa en esta realidad. De hecho, fijémonos hasta qué punto, qué profundo y qué antiguo que es este hilo, que la civilización más antigua de la Tierra en pie, que es la civilización china, afirma en su práctica médica que el hilo más profundo, digamos así, la fibra más profunda de lo humano, se da en corazón, hígado, riñón. Es la línea más profunda de conexión vital, tal como lo dice el Salmo cuando dice, tú Señor inspeccionas corazones y riñones. Es decir, lo más profundo de nuestro ser, de nuestra memoria, de nuestra acción. Buenísimo, padre, qué interesante. Y contame un poquito ya, no en la espiritualidad ortodoxa, porque son videos sobre espiritualidad, esto que ya estoy haciendo sobre el paradigma oriental. Contame un poco del peregrino ruso y la oración del corazón. Bien, El peregrino ruso es una obra que apareció en el siglo XX en distintos círculos y se fue expandiendo, sobre todo a partir de la gran diáspora que se dio de los países sometidos por el comunismo soviético, los que sobrevivientes de distintas situaciones atroces, digamos así, venían con un bagaje, con una experiencia de iglesia que prontamente desapareció, y esa experiencia que se vio restringida a lo más mínimo en sus lugares de origen, que desapareció visiblemente como régimen, como ámbito, quedó, digamos así, migró de alguna manera a este personaje misterioso que cuenta su típica experiencia de hijo espiritual, el camino en el cual la fe cristiana se vive en Oriente, como un hijo, como un peregrino, que está en este estado de combate, de ascesis, de búsqueda del amor de Dios, un camino profundamente humanizante a la vez que espiritual, porque esto fue fundamental. La práctica de la fe nos hace más humanos, no menos humanos. No nos transforma en una especie de máquina espiritual que supera el sentimiento, sino muy por el contrario. Hay que tener en cuenta que el termómetro de la actividad de Dios para las escuelas originales son los sentimientos, son las disposiciones del corazón. En cambio,
la imaginación y los pensamientos son desde un principio considerados como una influencia espuria. ¿Mm? Y buscan entrar desde fuera. Por eso, El peregrino ruso, esta obra, que fue tomando una relevancia cada vez mayor, posiblemente es una de los más pequeños e influyentes libros del siglo XX, pues ha sido ya, digamos así, el fruto de su experiencia pertenece a un tipo de vida espiritual del Oriente, que es el del peregrino, que sigue existiendo, pero el depositario de esa obra ha sido, podemos decir en un sentido muy amplio, todo hombre. ¿Mm? Es decir, en Occidente el peregrino ruso está presente en los ámbitos más insospechados. Está lejos de haber sido encerrado en un gueto cultural o en una élite. El peregrino ruso ha permeado hasta los rincones más lejanos, en primer lugar de la Iglesia Católica, y luego de tantos otros más, inclusive buscadores de Dios, personas que no tienen la gracia de la fe completa, manifiesta, pero que sí tienen la gracia de buscar con ahínco al Dios de la vida. Por lo tanto, ha sido y es una verdadera bendición la presencia de esta pequeña obra. Para el que no lo conoce, el peregrino ruso es un hombre que tras llevar una vida difícil de un hombre creyente, llevar adelante una familia, pierde esta familia en desgracias, pero lo toma como un signo de dejarse llevar por amor al nombre de Dios y comienza a realizar la tradicional invocación del nombre de Cristo en forma de la oración Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mi pecador. O si bien esa misma fórmula puede tener algunas otras expresiones, sería algo así como el Señor ten piedad, el Kyrie eleison, el Gospodi pomilui extendido. Es decir, son dos movimientos, uno que está centrado en la invocación de Dios, Señor, y luego otro que está centrado en aquel que suplica y es ten piedad. Por lo tanto, se considera que la oración monológica, es decir, la oración de una sola palabra, porque la oración original es solamente el nombre de Jesús, la filocalia, la búsqueda de la belleza, que es la práctica de esta oración, es el corazón de toda oración. Vamos a decir que sin ella no hay ortodoxia previamente dicha, la fe cristiana no, sin ella no tiene lo que une todos los demás elementos. Eso puede quedar, la fe peligra de quedar como una estructura exterior, como una pertenencia que de alguna manera reduzca la fe sobrenatural, revelada, liberadora, en una etiqueta más. ¿Mm? Por eso es tan importante esta práctica y por eso es tan importante experimentarla como un espacio de libertad donde Dios habla directamente a nuestro corazón. Los padres nos aconsejan alejarnos de los llamados métodos físicos, a lo que son muchas veces para los que se acercan por primera vez los que más les llaman la atención. Algunas personas vienen de escuelas de aniquilamiento del yo, como el Hatha Yoga o el Jnani Yoga, ¿no? Que este tipo de escuelas profesan un conocimiento opuesto al que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Por eso es muy peligroso cuando uno quiere comenzar a combinar cosas que no pertenecen al mismo cuerpo, ¿no? No, primero porque, digamos, no están concebidas para eso, ¿no? Las cosas fuera de su sitio eh, corren riesgo certero de transformarse en algo diferente, en perder su verdadero significado. Y por otra parte, tenemos de que la certeza que el mismo Jesús nos la dice,
Él viene a hacer que seamos como el Padre. No viene a plantearnos ni un vaciamiento, ni una aniquilación, sino una divinización. Pues todas las notas de nuestra naturaleza, desde la condición física, son acciones positivas de construcción de lo humano por parte de Dios. No hay el que tengamos cuerpo no es un error. El cuerpo no es una cárcel, es un templo. Está llamado a eso. Y de hecho, podemos llamar al cuerpo como el lugar de la esperanza, pues mientras estamos en el cuerpo, somos pasibles de recibir la salvación. Por lo tanto, de la manera en que los padres enseñan, el cuerpo debe ser puesto al servicio de Dios, tanto como la psiquis y el espíritu. Entonces, la oración y su método físico, sus distintas acciones, ya sean el ayuno, tal como lo ordena la Iglesia, las distintas oraciones, la práctica de la piedad, eh, todo viene a buscar construir este hombre celestial en nosotros a partir de la acción de Cristo. Qué lindo, padre, muy bien, muy bien. Yo había leído en el Peregrino Ruso en un momento que yo no conozco nada de esto, hablaba del esicasmo, que es una práctica ortodoxa, me parece. ¿Qué es el esicasmo? Bueno, estamos hablando de lo mismo con con distintos acentos. El esicasmos, sí, viene la palabra isigia, que significa quietud, que significa reposo, silencio, y ese esicasmos, isijasmos en griego, sería justamente la práctica de la búsqueda de lo que a veces se traduce como impasibilidad. Esa impasibilidad está lejos de ser una especie de neutro humano, lejos de toda determinación individual, y pasa a ser la experiencia radiante, serena, total, frontal del amor de Dios a través de nosotros. Hace un costado el amor perecedero, pero no porque este no tenga nada bueno para comunicarnos, sino porque no es digamos así, el estado definitivo de ese amor. El amor está llamado a ser transformado por la gracia de Dios en una forma que totaliza nuestro ser, que lo lleva a la plenitud, a transformar, digamos así, eh, nuestro corazón lleno de Dios a un corazón rebosante de Dios. Es una abundancia que sobre nada. El esicasmo, pues, es la práctica de la oración de Jesús y sus distintas recomendaciones que están compiladas en libros llamados Filocalia, es el amor a la belleza. ¿eh? Este amor a la belleza, esta filocalia, tiene, por ejemplo, en su primera edición griega es un libro, en su primera edición eslava, hecha, la edición veneciana debe ser posiblemente entre el 1500 y 1600, ya para el 1700 avanzado en Moldavia, País Velichkovsky es el que hace la traducción al eslavo, es una edición de 12 tomos, ¿sí? Y ya después está la edición rumana, que si me no recuerdo tiene 20 tomos. Es decir, son selecciones de textos de los padres que nos van explicando la configuración espiritual, interior, humana, cómo esto actúa y cómo hemos de nosotros ponerlo, ordenarlo, cómo aprender en el Espíritu Santo a tener juicio sobre sí mismo, cómo pedir consejo. Siempre para nosotros la fe tiene que ver con una práctica. La teoría es, podemos decir, motivo de confusión para el alma que está desprovista de práctica. Por lo tanto, siempre preferimos los pasos iniciales son de qué tengo que hacer. El resto viene por añadidura. Porque a veces el deseo de conocer
puede transformarme en una especie de eterno turista espiritual que todo lo visita pero no permanece en ningún lado, que todo lo conoce pero nada permanece y subyace en él, ¿no? Que digamos así, conoce todos los suelos pero ninguno echa fruto. Y la fe está para que echemos fruto. ¿Mm? Así que eso es muy importante. Así, el psicasmo a lo largo de la historia, bueno, ha sido, podemos decir, una gran expresión de la vida de la fe en Oriente, y hoy día en Occidente hay muchísimas personas que en lo particular siguen estos mismos consejos. Esto también ha revitalizado en muchos lugares la vida espiritual que había, en Occidente estoy hablando, ¿no? En otros casos ha inspirado eh, grupos de laicos que se reúnen a orar. Sin embargo, la oración de Jesús, propiamente dicho, es una oración personal, interior, y que no, si bien puede reemplazar otra forma de oración, no es su eh, vocación primera, digamos así. Muy bien, padre. Y decime una cosa, porque yo sé que como base para la oración personal, en Occidente usamos cosas como, por ejemplo, la Lección Divina de San Benito o el discernimiento de espíritus de San Ignacio. Pero ¿cómo es la oración personal para la ortodoxia? Y la relación con Dios en general? Bueno, en primer lugar, la oración como tal es la que hace el Espíritu Santo dentro de la iglesia y coincide con lo que la Sacrosanctum Concilium, la Constitución para la Liturgia del Concilio Vaticano, llama el ejercicio del sacerdocio de Cristo. Es decir, Cristo ministrando en la iglesia, eso es la liturgia. ¿Eh? Entonces, eso es lo que llamamos el culto público, el culto propio de la iglesia. No porque la oración personal nos sume, sino porque, desde un punto de vista ontológico, la iglesia es lo que brota y crece bajo la irrigación del mismo Cristo de la cruz. Es Él, como dice la carta a los Hebreos, ministrando delante del Padre más allá del velo. Dice, ya no entrega sangre de toros ni de chivos, sino que ministra con su propia sangre delante del Padre. Mientras esto suceda, en la iglesia, en la tierra, estamos gozando de esa sobreabundante redención. Ahora bien, ahí tenemos lo que, bueno, en primer lugar, la Eucaristía, ¿sí? Que también ocupa un lugar central, por supuesto. Sin embargo, se desempeña de una manera diferente a cómo hoy se concibe la Eucaristía en Occidente, ¿sí? En Occidente, la Eucaristía en la Iglesia Católica es vista como el oficio por excelencia, que básicamente reemplaza cualquier otra oración, a tal punto que nuestra cultura, cuando basta que se junte un sacerdote con alguien a rezar y dicen, ay, qué linda misa que tuvimos. Y no, uno puede pasarse un buen rato explicando que no fue una misa, que fue otra oración, pero no tiene, digamos así, está la opción de no perder el tiempo, van a seguir diciéndole, sí, sí, pero la misa estuvo muy linda. Es decir, en Occidente la oración está identificada con la Eucaristía y toda la oración que se hace se identifica como, digamos así, grosso modo con la Eucaristía. En el Oriente, la celebración del oficio monástico, que se adopta también en las parroquias y las catedrales a lo largo de los siglos, tiene un lugar muy destacado, tal punto que para algunas comunidades, eh, si una persona va el sábado a vísperas, pero no puede ir a la liturgia el domingo, de alguna manera eh, equivale, digamos así, no lo puede hacer siempre, pero tal es la importancia del oficio litúrgico dentro de la vida de los fieles. Y entonces, claro, después hay muchos más oficios que son, por ejemplo, de
súplica o de celebración, de súplica a la Virgen en tiempos de necesidad. Hay distintas cosas que pueden ser hechas litúrgicamente en la iglesia o pueden ser hechas piadosamente en la propia habitación, en la propia casa. Entonces, hay, digamos así, toda una serie de prácticas y oraciones y formas que hay un, digamos así, un despliegue tanto de los oficios pura y exclusivamente litúrgicos y públicos, como aquella llamada oración de la celda, que equivale a la oración personal. Pensemos que en Oriente el modelo de la oración es el monje, no porque esté planeado de que todos sean monjes, sino porque es el que, digamos así, zanja de alguna manera esta tendencia del cristiano, eh, digamos así, como surge después de la Edad Antigua, la Edad Tardo Antigua, principios de la Edad Media. El cristiano pasa de vivir como un extranjero en este mundo, pensando en la Jerusalén celestial, pasa a vivir en sociedades estructuralmente cristianas, en las cuales el cristiano era un ingrediente de esa sociedad y que muchas veces su efecto estaba aplicado en otra área, por ejemplo, fortalecer la autoridad nacional. En cambio, en los primeros tiempos, eh, siglos, la iglesia era fiel a orar por todos los gobernantes, sabiendo que, como dice el príncipe de este mundo, hace las cosas de esta manera, ¿no? En la fe cristiana hay una, podemos decir, una desconfianza bien fundada de la solidez y de la validez de eso que le llamamos mundo, y solemos llamarlo que es una ilusión bien fundada, en la cual es el teatro en el cual se desempeña nuestra vida, pero sabemos que el querer que se rasgue el velo y poder ver a Dios cara a cara y vivir con Él es un deseo del corazón humano que no puede haber surgido per se solo, ya que representa, está, digamos así, señalando que lo único que puede satisfacer nuestra naturaleza es una entrega total a Dios. Por eso es tan importante que descubramos, no nos dejemos llevar por ninguna forma de fanatismo, de cosas que no nos dejan pensar. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, con las narrativas totalizadoras y que excluyen cualquier matiz, pues la vida son más matices que otra cosa. El explicar algo, el tratar de evitar que alguien malo haga algo malo. Hay muchas maneras de explicarlo, pero cuando el resultado es el mismo, produce un extrañamiento entre los seres humanos, es un conocimiento malo, porque no nos lleva a la unión. Por eso la vida de la oración, la vida de la iglesia, está encaminada directamente a que experimentemos esa solidaridad en la gracia de parte de toda la iglesia y que esa sobreabundancia viene a nosotros no solamente por una palabra pronunciada, no solamente por un gesto que realizamos, sino porque nos es dado en forma de regalo a través del ministro, a través de la comunidad, a través de distintas cosas, me es otorgado. Es un recuerdo, es un memento constante de que es Dios la fuente de nuestra salvación y aquel que tiene poder para quitarnos de la arena. Muy bien, padre, excelente. La siguiente pregunta. ¿Cuál es el papel de los íconos dentro de la ortodoxia? Bien, los íconos son representaciones bidimensionales, figurativas, simbólicas, en las cuales encontramos, digamos así, desplegado el contenido de la fe y su preparación, su utilización como objeto de culto
está no solamente tolerado como imagen, sino que se considera que la fe no está completa si no tiene la representación visible de aquello que celebra, porque la visibilidad justamente es una de las cosas que se señala como signo de la venida del Verbo a este mundo. El Verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. De esta manera, el Verbo que se hace uno de los nuestros, excepto en el pecado, es, nos da su carne y su sangre para poder acceder a la vida eterna y él no solamente resucita entre los muertos, sino que volverá para resucitarnos a nosotros. La fe cristiana nos revela que esa diferenciación que hacían los antiguos entre material e inmaterial, ¿sí? Como si lo inmaterial fuera bueno y lo material fuera malo, es falsa y no corresponde con la verdad que Dios tiene para nosotros. Por lo tanto, nosotros, esa exaltación de la materia que hace la fe cristiana es justamente como una refutación contra el falso espiritualismo, tanto de cuño cristiano como de cualquier otra influencia. Y la proclamación de la venida de Cristo a este mundo y su verdadera naturaleza, la verdadera naturaleza de la iglesia, pues se la proclama mediante la confección y la veneración de los íconos, ya que Cristo es imagen de Dios invisible e impronta de su ser. Al representar su carne, estamos representando la persona divina del Verbo. De esta manera estamos afirmando el contenido de la fe cristiana, ya que Dios nos revela que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que el Verbo es verdadero Dios y verdadero hombre. Sin esto, estamos desprovistos de lo mínimo necesario que nos convierte en cristianos. Bien, padre. Tengo una pregunta bastante personal, pero me parece muy interesante, que a la gente le va a gustar mucho, que nos des un testimonio de cómo es tu relación con Dios y cómo lo vivís a Dios. Muchas gracias. Bueno, bueno, voy a tratar de expresar de la manera más universal y entendible lo que muchas veces es tan personal y tan inefable, ¿no? Porque uno, digamos, en mi experiencia, eh, es una relación que se fue construyendo desde la más tierna infancia con una especie de, llamémosle noción, una especie de presencia de la cual no tenía mucha instrucción, porque no había un catecismo en casa, no había una práctica, había ciertas enseñanzas, pero podemos decir que había una experiencia basada en una intuición, en un contacto, eh, que luego, digamos así, se fue transformando en un deseo, en esa sensación o experiencia de saberse lejos de Dios. Digamos, yo creo que eso es algo fundamental en la vida espiritual, es esa revelación. Como dice la Escritura, nos dice que vendrá el Espíritu Santo y mostrará dónde está el pecado y dónde está la gracia. Por eso cuando decimos que esto me lo inspiró Dios o me lo inspiró el Espíritu Santo, tal esto, tal aquello, para salir de la duda tenemos que ver si realmente nos ha llevado a reconocer nuestro obstáculo, ¿no? Es decir, lo primero que tenemos que descubrir es qué tenemos que hacer para estar en esa presencia de Dios, que no es automática en el ser humano. Estamos hechos para ella. Por eso, estar con Dios y buscar a Dios son la misma cosa. Por eso, cuando Dios viene, no es nuestra posesión, sino que decimos que estamos en sus manos. Por eso también, cuando
experimentamos esa presencia, esa paz, esa unión, se la atribuimos a Él, pero cuando aparenta soltarnos la mano y nos deja en lo que se llama una desolación, una ausencia, también es Dios el que está presente desde la ausencia de sensación. Entonces, a lo largo de la vida, eh, digamos así, lo primero es saber que existe, luego es buscarlo, y luego la experiencia de ser asaltado en el camino por la presencia de Dios. Sale al cruce en el camino. Uno va en camino, pero es el que sale al cruce. Y esa experiencia de encuentro, bueno, se dio en la juventud, y bueno, y que a uno de vuelta le muestra lo equivocado que está y le muestra todo el derrotero que tiene que hacer para estar en condiciones, en las condiciones de Dios, no las de uno, las que uno se imagina, las que uno siente, lo que uno le parece, nada más lejano. Y como es, por eso es esta búsqueda y después, bueno, obviamente una creciente conciencia de la pobreza, de la fragilidad y una creciente confianza en esa fortaleza que hace que podamos eh, confiar en Él, podamos pedir cosas que exceden nuestra capacidad con la certeza de la fe, podamos en su nombre mover montañas y multiplicar panes, siendo que nosotros estamos desprovistos de toda fuerza y que, digamos así, necesitamos de la mano de Dios para comer. Pero esa doble condición de la experiencia del poder de Dios en nosotros y a la vez de la conciencia y de la experiencia de la debilidad y el límite. Como dice el apóstol, en esperanza estamos salvados. Pero eso justamente, digamos así, le da esa luz y esa sombra que tiene la vida espiritual, que no solamente está formada por aquellas áreas luminosas y más presentables que podemos tener, sino que justamente está eso y el en vez de esa vida que es nuestros abismos, nuestra necesidad de ser salvados, el misterio de nuestra existencia, nuestra vida, del prójimo, de cuál es, qué he de hacer para salvarme, ¿verdad? Dice el joven rico. Y es volver cada día a esto que he de hacer, cómo correspondo a Dios para poder permanecer en Él, ¿verdad? Por eso eh, en esto viene como un gran auxilio, lo cual recomiendo, contra el personalismo, en el sentido de autorreferencialidad, ayuda a un verdadero personalismo como complementariedad, el saber que tener fe es ser iglesia y que la iglesia es nuestra garantía. Es el remedio contra esa posible soledad o pérdida de sentido en la relación con Dios, viene equilibrada por la experiencia de iglesia, porque cuando Dios no lo experimentamos de una manera personal, íntima, lo experimentamos justamente en el prójimo. Es en forma de iglesia que Él nos abraza, nos sostiene, nos confirma. De esa manera se vence esa dualidad espiritualista y se entra dentro de una dinámica fisiológica, en la cual nos sabemos parte de un cuerpo más grande. Y como todo integrante de un cuerpo, el cuerpo es cuerpo porque está formado por partes disímiles, cada una con su función. Entonces, digamos así, si uno forma parte de un conjunto de dedos, eso no pasa de ser una mano. Es decir, tiene que haber muchas otras partes diferentes para que sea un cuerpo realmente. Y uno es parte de un cuerpo, es decir, es un ser irreemplazable, único, dotado de una finalidad,
cuyo servicio es en favor de la salud de todo el cuerpo. Entonces, esto es fundamental porque aquello que nos determina en relación a la eternidad se plasma como un servicio frente a toda la iglesia. Es hacer lo que uno es. Por eso recomiendo profundamente el entregarse sin reservas, el ser obediente con Dios y con los hombres que Dios pone para que para que me ayuden a encontrarme con el verdadero albedrío que Dios me da, que no esté condicionado por mi ignorancia, por mi soberbia, por mi inexperiencia, ¿no? Sino ir nutriéndome de manera que poder ejercer nuestro albedrío en el Espíritu Santo, pero conforme a la voluntad de Dios, no conforme a los recortes y agregados que hacemos nosotros con nuestras pasiones. Entonces, eso es una gran liberación de esas dualidades, se da en la experiencia de iglesia. El reino de Dios ni empieza ni termina en mí. Yo soy, en el mejor de los casos, parte de ese misterio. Lo cual también a uno le quita el enorme peso de querer ser el centro de todo. Muy bien, padre. Lo que decís del personalismo me toca particularmente. A ver, puede ser que siempre podamos llegar a caer en un personalismo exagerado. No creo que sea la idea de los filósofos europeos que hablan de esta corriente, pero se entiende la idea. Sí. Exacto. Pero hay una diferencia cuando una cosa está, digamos así, cuando vos derivas personalismo de personalidad a cuando vos derivas personalismo de persona. Porque cuando lo derivas de personalidad, no lo haces de acuerdo a lo que es común a todos, sino a aquello que a uno, digamos así, de alguna manera, si se quiere, lo aísla de los demás. En cambio, cuando el personalismo tiene que ver con el desarrollo de toda la persona, eso implica un enfoque mucho más amplio y no tan, ¿cómo se puede decir? No tan lineal. Es decir, la persona en su desarrollo, en su expresión, adquiere diferentes estadios. Vos pensás que un bebé en la vientre de su madre es una persona, y un anciano que ya no goza de sus facultades y que está con una existencia sostenida por otros, también es una persona. No es solamente la personalidad como la parte luminosa, actuante, diferenciada, sino todas las cosas que hacen que seamos personas. Persona humana como Dios la quiso, con cuerpo, con alma, con espíritu, ¿no? Con similitudes y disimilitudes, con límites intrínsecos. De toda la riqueza de la existencia de lo que es una persona, más la persona humana, creo que eso es, por el contrario, tendría que ser algo que ayude a fecundar mucho más el diálogo filosófico y la comprensión de sí mismo. No encerrarlas dentro de los estrechos carriles de las ideologías. ¿Eh? Dejar posiblemente de cerrarse en definiciones y quedarse con descripciones abiertas. Eh, Basarse más en la contemplación de lo que no se sabe como confirmación de lo que se sabe. ¿Mm? Son nuestros límites los que precisamente nos permiten ser descriptos, pero la descripción no autoriza definición, porque siempre somos más que lo que se ve. Somos un misterio. Ser persona es un misterio. Es un oxímoron viviente. Bueno, padre, tenía unas preguntas, pero creo que ya se cumplió más o menos el objetivo de lo que queríamos. Me gustó mucho tu testimonio, creo que también les va a gustar Bien, a los que vean este video. Así que muchas gracias, padre, gracias, hermanos. Recuerden poner gracias. me gusta. Y padre, ¿te querés despedir? Gracias a vos, Lucas, y a todos los que de ver. Sí, cómo no, les mando la bendición en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo a todos los que
puedan compartir este mismo interés, que sea de provecho las cosas que compartimos y que la Santísima Madre de Dios nos proteja a todos. Gracias, Padre. Hasta luego. Gracias, Lucas.